Gente, buen día, soy el pastor Joven Noguera, estoy iniciando el Rompiendo Cadenas de hoy. Pensé que no llegaba, pero al final me dio tiempo de llegar en condiciones de compartir alguna cosa con ustedes. Entonces le extiendo el saludo a los amigos que se me juntan a partir de esa hora, también a los queridos que hacen parte del MBC. Espero que su tiempo sea un tiempo de bendición, de gracia, ¿no?, de favor de parte del cielo. Venimos de una noche preciosa ayer, una noche de túnel, una noche de mucha palabra profética, de mucha unción, de mucha guerra espiritual. Fue intenso lo que vivimos en la noche de ayer, Quedó marcado en nuestros corazones todo ese trajinar de la noche de guerra, de la noche de búsqueda del milagro del Señor. Muy lindo tiempo, precioso lo que vivimos, y ciertamente los corazones de las personas que se juntaron, que eran bastantes, salieron impactados de todo ese mover que Dios desató en medio a las trincheras del MBC. Impactado, con los ojos puestos en hoy jueves, reunión de oración a partir de las 18, consejería de noche, ensayo de noche. También tengo el sábado la reunión de jóvenes y el domingo nuestro culto al Eterno. Es lo que se viene por delante, Lo invito a participar de estas reuniones, a exponerse la unción y ciertamente a tomar aquello que Dios tiene para su vida. Estoy mirando hoy, fue mi lectura de mañana temprano, el libro de Joel. Joel es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y el libro de Joel tiene tres propósitos. El primer propósito es reunir al pueblo ante el Señor en una asamblea grande y solemne. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba alejado de Dios, porque el pueblo había decidido con su torpeza los caminos en los cuales querían dar, y distante de Dios estaba viviendo un tiempo de escasez, estaba viviendo un tiempo de pobreza, un tiempo de vergüenza, un tiempo de deshonra. Cuando Joel comienza a escribir esto, el propósito inicial es llamar al pueblo a una reunión delante de Dios. Ese es el primer propósito. El segundo propósito es exhortar el pueblo a arrepentirse y a humillarse delante del Señor, no solo con palabras, pero también con ayuno, con lamentación, con lágrimas, con intercesión, clamando por la misericordia de Dios. Y el tercer propósito de este libro es registrar la palabra profética de Dios a su pueblo en el día de su sincero arrepentimiento. Bueno, a partir de ahí se desatan palabras poderosas de parte de Dios a través de Joel para un pueblo que de cabeza dura vivió un mal momento, pero que en momento oportuno se arrepiente, comienza a buscar a Dios y vuelve a alinear su corazón, sus caminos con la voluntad de Dios. Esto es lo que tengo para hoy. Voy a hablar un poquito sobre un pasaje que está allá por el medio del capítulo 2 de Joel, versículos 24 a 27. Son tres versículos de una riqueza tremenda, con un palabreado precioso y que habla de cosas magníficas que solo y solo el cielo puede traer a nuestras vidas. Por acá se me acerca Carlos Mario Rodríguez, buen día, bendecido día, pastor. También se me acerca Carolina Ramos, buenos días, mi querido pastor, Dios lo bendiga poderosamente y los llene de paz y de gozo. Igualmente a usted, abrazo, cariños a su gente. Y Karen Ayala, mi amigo José Torres, buen día,
vamos arriba, precioso, bendiciones. Tengo también a Diana Polo Castro, que me saluda, y Pablo López, que se me acerca por acá. Bueno, que Dios lo bendiga. Vamos a hablar un poquito entonces sobre Joel, capítulo 2, versículo 24 en adelante. El título de ese capítulo es La misericordia de Dios. Dios, delante de un pueblo duro, de un pueblo rebelde, de un pueblo vacío, de un pueblo perdido, manifiesta su misericordia, y ya en el capítulo 2 de este libro comienza a hablar de restauración, del arrepentimiento, de la búsqueda, de la llenura, de la abundancia, de la provisión, de la fuerza, de la sanidad, de la liberación que Dios quiere traer a su pueblo. Acuérdese, tenga siempre presente que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Acuérdese que lo que Dios quiere para su pueblo es tener un pueblo fuerte, bendecido, arriba, en victoria, conquistando, lleno de osadía, lleno de intrepidez, extendiendo sus dominios, alargándose a izquierda y a derecha y haciéndose cada vez más fuerte en medio de los demás pueblos. Ese es el deseo de Dios. Entonces, Dios castiga para traer al hombre al arrepentimiento, a la reunión con Él, a la entrega con Él, a la rendición con Él. Pero así como el pueblo se manifiesta en ese sentido, Dios ya comienza a hablar de sueños grandes, Dios ya comienza a hablar de proyectos grandes, Dios ya comienza a hablar de restauración plena, de llenura y de bendición abundante para el pueblo de Dios. Por acá, Mónica Costa presente y Lorena, Sergio también con su saludo apareciendo. No adelanta hablar de calor, ¿no? Es lo que usted va a tener por delante hasta marzo, así que acostúmbrese. Dice, versículo 24, capítulo 2, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Este es el capítulo 24, el versículo 24 del capítulo 2 de Joel. ¿De qué habla eso? Literalmente habla de abundancia. Habla de abundancia. ¿Por qué? Porque las eras eran los lugares donde se guardaba el trigo. Los lagares eran los lugares donde se guardaba la vid y donde se trabajaba la vid para hacer el vino. Cuando Dios habla de llenura en relación a esos lugares, está hablando de provisión, está hablando de abundancia, está hablando que Dios se va a hacer presente con su bendición para traer abundancia, para traer llenura, para traer vida completa en todas las áreas a su pueblo. Pero también espiritualmente hablando, esto tiene un significado un poco más amplio en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque aparte de significar provisión, el trigo, también es el origen del pan. Y pan habla de palabra del Señor. Entonces Dios está hablando respecto a un tiempo que se viene en el cual la palabra de Dios, mejor decir, la voz de Dios se va a hacer excelente y abundante en medio a su pueblo. Cuando el pueblo carece de la dirección de Dios, el pueblo se pierde, el pueblo se confunde, el pueblo entra a vivir problemas, el pueblo se pierde en el camino
y pasa a vivir problemas. Pero cuando Dios dice que va a haber abundancia de palabra en medio a su pueblo, está hablando que Dios va a dirigir, Dios va a consolar, Dios va a afirmar y Dios va a establecer a su pueblo. Esto es el trigo, que llenará las eras, dice el versículo 24. Pero todavía añade, dice, los lagares rebosarán de vino. Le dije, el vino, las uvas, las vides también hablan de abundancia. Pero también esto tiene un significado espiritualmente hablando mucho más profundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla de vino, en la Biblia vino es símbolo de alegría. Entonces lo que Dios está decretando es que un pueblo que vivía triste, que vivía amargado, que vivía asolado, que vivía pisoteado, entristecido por situaciones drásticas, melancólicas, caóticas que vivía, va a empezar a vivir un tiempo diferente. Y ese tiempo diferente habla de un tiempo en que no solo habrá abundancia, pero también habrá alegría en el corazón del pueblo del Señor. Alegría por la salvación, alegría por la abundancia, alegría por la provisión, alegría por la fuerza, alegría por la victoria, alegría porque Dios está cerca, alegría porque el pueblo está guardado, alegría porque la deshonra no lo toca, la vergüenza no lo alcanza. Y sí, el favor de Dios se hace presente sobre su pueblo. Razones de más para que un pueblo esté alegre. Y también dice que los lagares se llenarán de aceite. No habla de aceitunas, no habla de olivos, habla de aceite. El aceite en la Biblia es símbolo de unción, es símbolo de presencia de Dios. Entonces, en este versículo 24, Dios viene a saciar todas las áreas de la vida de su pueblo. Abundancia física, económica, con eras llenas, con lagares llenos, con abundante aceite. Abundancia espiritual, riqueza espiritual. ¿Por qué? Porque el trigo apunta al pan, el pan apunta a palabra, la palabra apunta a sanidad y a dirección. Pero también habla de que lagares estarán llenos de vino, no de vides, de vinos. Y vinos, dice, el corazón del pueblo estará alegre. ¿Por qué? Porque el vino es símbolo de alegría del pueblo de Dios. Y finalmente dice, y el lagar también tendrá mucho aceite, que espiritualmente representa unción, que apunta, que carga a presencia de Dios. Dios con nosotros no seremos vencidos. Dios con nosotros no seremos avergonzados. Dios con nosotros no seremos derrotados. Dios con nosotros no estaremos tristes. Viviremos alegría, abundancia económica, abundancia patrimonial, abundancia financiera, pero también tendremos la mejor y mayor riqueza que el hombre puede tener, que es la unción del Señor sobre su vida, la presencia del Señor sobre su vida. Esto genera dirección, genera sanidad, genera conquistas, genera alegría en el corazón del hombre y genera cercanía al Espíritu de Dios. Nada más puede pedir el hombre para estar contento, para estar feliz y para vivir la abundancia según el decreto celestial que viene sobre el pueblo del Señor. Luego el versículo 25, Dios está hablando, le dije, ¿no?, de una situación de restauración completa. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque el 24 habla de abundancia en todas las áreas, ¿no? El vino, alegría del alma, ¿no?
el aceite, unción, llenura de nuestro espíritu. Y físicamente, trigo, pan, vino, aceite, también panza llena y corazón contento. Es una restauración de aquí para adelante. Pero, ¿qué hacen las personas cuando su vida cambia? ¿Qué hacen las personas cuando salen de un mal tiempo y vienen a vivir un buen tiempo? Las personas dicen, bueno, qué lindo lo que vivimos, qué bueno ha sido Dios con nosotros, pero todavía me acuerdo, yo tenía un auto que me gustaba mucho, yo tenía un don que me encantaba, en aquel tiempo yo predicaba y predicaba de forma machaza, era impresionante. ¿Qué significa eso? Significa que aunque el presente esté bien y que apunte a un lindo futuro, todavía el pueblo tiene la inclinación a acordarse y a lamentarse de lo que perdió en el tiempo pasado. Y como le dije, la promesa de Joel, de parte de Dios, es una promesa de restauración plena. Entonces, Dios vivifica el presente, Dios se muestra en el presente, hace prever un futuro que Dios va a protagonizar sobre su pueblo. Pero Dios también habla de restauración de lo que se tuvo y no se tiene, restitución de lo que fue robado, perdido, roto, quebrado. Es la restauración que apunta a la redención del tiempo perdido. Fuertísima esa palabra. ¿Cuántas personas perdieron el tiempo entero de sus vidas, de vivirlo de Dios, y caminaron largos periodos de tiempo perdiendo, siendo avergonzados, siendo quebrados, siendo maldecidos, siendo empobrecidos? ¿Cuántas personas vivieron esto? Bueno, Dios empieza a hablar en la redención del tiempo pasado. La redención dice así, mire: y yo les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Qué dice? ¿A qué apunta eso? Apunta a que todo lo que perdimos en el pasado volverá a nuestra mano a través de la restitución de Dios. Pastor, yo perdí una familia, pero no quiero más ese marido. Cuando Dios restituye, Él da lo que yo tenía o Él trae algo que es mejor de lo que ya tuve. Y la Biblia habla en restituir los años que comió la oruga. Está hablando, no es de la semana pasada, no es de un día infeliz, no es de una semana infeliz. Años en que el pueblo del Señor fue castigado por un ejército de verdugos que Dios envió para castigar a su pueblo, para llamar a su pueblo al arrepentimiento, para recordar a su pueblo que debería buscar a Dios y para hacer con que el pueblo del Señor volviera para alinear su corazón con el corazón del Padre. ¿Me entendió? La restitución de lo perdido. La restauración de lo que funcionaba, que se rompió, de lo que ya tuve, que ya no tengo, de lo que yo viví, que ya no vivo, de lo que yo disfrutaba, que ya no puedo, de lo que yo comía, que ya no como. ¿Cuántas personas dicen, en aquella época yo comía mucho, pero perdí la salud y ahora no puedo comer? Restitución. En aquella época, a cada 2 años cambiábamos el auto. Ahora mi auto tiene 20 años.
restitución. En aquella época nuestra familia era grande, era feliz, vivíamos en un tiempo en que alabábamos mucho a Dios, glorificábamos a Dios, declarábamos de la bondad de Dios y le hablábamos a todo el mundo del amor que Dios siente por nosotros. Pero ahora estamos alejados, tristes, nuestro enemigo se burla de nosotros y grandes cosas que eran importantes para nosotros se perdieron. Dios responde con una palabra: restitución. Restitución es hacer que aquello que me fue robado vuelva a mi mano. Restitución es hacer que aquello que yo perdí vuelva a estar nuevamente en mi poder. Restauración es hacer que vuelva a funcionar lo que se rompió, lo que se rasgó, lo que paró de funcionar, lo que se complicó. Dios hace todo volver a la normalidad. Es el fin de la crisis, es el fin de la queja, es el fin del desastre, es el fin del lamento. La Biblia dice que Dios es el Dios que cambia nuestro tiempo de lamento en un tiempo de baile. Y Dios está diciendo, mire, algo que es importante. A veces nosotros cristianos, tenemos la inclinación, ¿no?, a decir, perdí porque el diablo me robó, porque Jesús dijo que el enemigo, el ladrón, viene para matar, robar y destruir. A veces tenemos esa orientación y queremos echar la culpa al diablo de todo lo que perdimos. ¿Cuántas veces se habla de eso? ¿Cuántas veces usted oyó hablar de eso? Ahora, déjeme decirle algo. Dios está diciendo acá, en este versículo, que no fue el enemigo que robó. No fue el enemigo que comió la cosecha. No fue el enemigo que hizo empobrecer al pueblo. No fue el enemigo que alzó su espada en contra del pueblo del Señor. El pueblo empobreció, el pueblo perdió, el pueblo se desunió, el pueblo se dividió, el pueblo vivió un mal momento, porque Dios levantó un ejército en castigo a su pueblo. Dios dice un gran ejército. Y Dios habla de 4 etapas de la langosta, del devorador, que en épocas diferentes, en momentos diferentes, ataca lo que el pueblo tiene, lo que el pueblo produce, lo que el pueblo guarda. Dios dice, les devolveré, les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estos son etapas de la metamorfosis, del crecimiento, del ciclo de vida de un enemigo que atacó al pueblo en momentos diferentes y que causó daños diferentes en diferentes áreas del pueblo de Dios, por orden de Dios. Déjeme aclarar esto hablando a lo criollo. A veces Dios permite que vivas un mal momento, que te enfermes, que te pase algo, que pierdas tu plata, que pierdas tu fortuna, que pases por momentos de crisis, no para reírse de ti, no para verte llorar, no para dejarte triste, no para avergonzarte. Dios permite eso para recordarte que tú dependes de Dios, que si tú estás en Dios, el mal no te toca y no te hace daño. Pero si tú no estás en Dios, el enemigo se levanta y te roba todo lo que tenés. Trabajás de balde y todo lo que querés juntar, todo lo que querés juntar desaparece de tu mano. Es pedagógico eso, es Dios enseñando a su pueblo, Dios haciendo a su pueblo recordar, te rompiste,
perdiste, empobreciste, estás avergonzado, estás triste, se te fue la alegría, perdiste la fuerza, no tenés la unción. ¿Sabes por qué? Porque te alejaste de mí. Volvé a mí. Volvé a mí a descansar. Volvé a mí a recobrar la unción. Volvé a mí y alejate del mal. Que el mal pare de hacer daño en tu vida. Me viene a la cabeza Salmo 34. El Señor se acampa con sus ángeles alrededor de los que le temen y los libra del mal para que no les haga daño. ¿Por qué no me hace daño el mal? Porque Dios y sus ángeles están acampados a mi lado. Cuando Dios no está, el mal crece, el daño llega, la pérdida se pronuncia, las manifestaciones de crisis aparecen, el dolor se manifiesta, la tristeza se acampa en mi vida, la melancolía toma cuenta de mi corazón y yo me siento completamente vencido y sin fuerzas. Dios arregló el presente. Dios estableció un decreto de éxito para el futuro. Pero Dios no hace la obra incompleta. Él se propone redimir el tiempo pasado. Él se propone traer de vuelta a tu vida, a tu mano, lo que tú perdiste. No habla apenas de bienes materiales. Eso habla de materialidad, habla de familia, habla de sentimientos, habla de alegría, habla de posición social, habla de posición espiritual, habla de posición económica, habla de patrimonio, habla de amistad con sus hijos, habla de favor, de gracia, habla de todo lo que es pertinente a la vida del hombre, a la actividad del hombre. Dios promete restituir. ¿Cuándo? Cuando el hombre, cuando el pueblo se vuelva a Dios, se humille delante de Dios, se arrepienta de sus pecados, recuerde las enseñanzas del Señor y las practique. ¿No le parece fácil eso? A mí me parece extremadamente fácil entender esto, entender la postura de Dios, entender el pensamiento de Dios. A mí me suena completamente fácil. ¿Por qué tanta gente vive quebrada? Porque no es que la gente no entienda lo que Dios quiere. Es que la gente a veces se pone perezosa y no hace lo que Dios manda hacer. Entiende la palabra, recibe la palabra, le gusta la palabra, pero no la practica. Se da lugar en su vida a su comodidad, a su acomodación, a su lugar de estar cómodo, de estar acomodado. Y Dios no quiere un pueblo acomodado. Dios no quiere un pueblo acomodado a la orilla de las aguas. Dios no quiere un pueblo acomodado a la orilla de la playa. Dios manda que tu barco bogue mar adentro. Dios manda que tú entres al mar. Dios manda que tú entres al río. Que las aguas no queden apenas alcanzando tus tobillos. Dios quiere verte hundido en Él, rendido en Él. El profeta habla de las aguas salutíferas en Ezequiel 47 y habla de un nivel de medida que las aguas dan por los tobillos, un nivel de medida que las aguas dan por la rodilla, otro nivel de medida que las aguas cubren los hombros, creo, un nivel de medida que las aguas ya no permiten que el hombre camine, pero solamente debe ser llevado por las aguas nadando en ellas. ¿Qué habla eso?
Es la misma visión. Dios no te quiere acomodado pensando que sos dueño de tu vida, que parás con esto, que iniciás con esto, que empezás esto, que terminás aquello. Cuando tú quieras, Dios está enseñando a su pueblo, ustedes no son dueños de su vida. Yo, Dios, soy el dueño. Yo los compré. Yo pagué precio caro. Ustedes son míos. Soy yo el que tengo que estar presente para que ustedes vivan bien y sean bendecidos. La terquedad del hombre es que lo mantiene queriendo estar a la orilla. No, a la orilla estoy acá porque me mojo cuando quiero y cuando quiero me voy a tierra seca. Me mojo hasta donde yo quiero porque cuando yo no quiero le pongo un freno y vuelvo para atrás. Esa autonomía, esa independencia del hombre en relación a Dios, déjeme decirle algo, genera fracaso y ruina. La postura ideal que Dios quiere a su pueblo es que el hombre esté metido en el río de forma que él ya no pueda pisar el fondo del río, que él ya no pueda caminar, o sea, que él no pueda dirigir su vida conforme a los pasos que él quiera dar, pero que él sea llevado a nadar en el río de Dios. Significa nadar en la buena, perfecta voluntad de Dios para con su pueblo. Vivimos mucho mejor cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios quiere, cuando buscamos lo que Dios quiere, cuando pedimos lo que Dios nos quiere dar, cuando oramos según lo que la palabra dice. La Biblia habla en una voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Eso es lo que se manifiesta en mi vida cuando yo consigo meterme allá en el medio del río. Camino, no puedo. Nadar y para el lado de la corriente, porque la corriente me lleva. Nada mejor que ser conducido por el Espíritu de Dios. Nada mejor que eso. Dios dice en su palabra, Jesús fue llevado en el Espíritu hasta el desierto. El profeta Ezequiel fue llevado en el Espíritu hasta el valle. Nada mejor que conducir nuestras vidas siendo llevadas por el Espíritu de Dios. Para terminar, mire lo que dice: comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Comer hasta saciarse, abundancia de comida, abundancia de agua limpia, abundancia de tiempo de descanso, abundancia de alimento, abundancia de unción, abundancia de alegría. Todas las áreas de mi vida inundadas por la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Comerás hasta saciarte, pero me gusta lo que él dice, y alabarán el nombre de Jehová. Ayer hablaba, todo lo que Dios hace es para que el nombre de Jehová sea glorificado en tu vida. Y él termina diciendo algo que es machazo, dice, mi pueblo jamás será avergonzado. Hay una promesa bíblica que dice, en el lugar de tu vergüenza, Dios va a poner la doble honra. Necesitamos vivir eso. Necesitamos rendir nuestras vidas a la voluntad de Dios. Mire lo que dice el último versículo al que me referí. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, su Dios, y que no hay otro, y mi pueblo
nunca jamás será avergonzado. Si será marcante la vergüenza que el pueblo de Dios sentía, que Dios en 2 versículos seguidos repite la misma promesa: mi pueblo jamás volverá a ser avergonzado. Yo declaro sobre tu vida que Dios trae el tiempo de la honra, el tiempo de la abundancia, el tiempo de la doble honra, el tiempo en que van a saber que Dios está contigo y que se mueve a tu favor. Decida vivir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para su vida, y su corazón se va a llenar de alegría. La Biblia lo dice, y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me despido de los oyentes de Radio Columbia. Estoy en la hora por allá, y acá en Facebook me quedo un poquito más. Saludo a Enilda Viera, que no la saludé, a Pamela Micaela, que estuvo presente. Retribuyo el hola de Mónica Ribeiro. Saludo a Silvia Karina, presente por acá también. La abuela Lile Cuna, Julia del Pilar también presente. Mi amiga Diana Polo Castro, allá de Aduana Batoví. Tengo por acá también déjenme ver, Mónica. Tengo a Tania Boldrini por acá también presente. ¿Quién más está? Tania Boldrini. Mónica Rivero, ya había dicho. Eli de Cuna. Viviana Valenzuela por acá presente. Marilyn López. Un amigo por acá. Jorge da Silva. ¿Cómo se llama el pastor? Amiga de... es una amiga de Diana Polo Castro. Jorge, soy pastor Rubén Noguera. Vamos arriba. Nuestra iglesia es el MBC, Ministerio Venciendo en Cristo. Nuestra sede es en calle La Valleja, 1280, esquina con Atilio Paiva, en el centro de Rivera. Nos reunimos todos los días miércoles y domingos a las 20 horas. Y es muy grande la unción que se derrama en medio a nuestras trincheras. Para terminar, un beso, un saludo, un abrazo grande a mi amigo Anthony Vidarte. Está de cumple hoy, como 70 debe estar haciendo. Le mando una capacidad de brillar en Dios en el nombre de Jesús. Era todo por hoy. Jueves, ¿verdad? Sí, vuelvo mañana viernes al mediodía, rompiendo cadenas. Y claro, todo lo que se ponga por delante. Vamos arriba, beso grande, nos vemos. Chau, chau.